Buen día a todos. Muchas gracias primero por la invitación. Voy a tratar de cumplir los 20 minutos que nos dieron. A los economistas parece que nos gusta el sonido de nuestra voz y solemos hablar mucho, pero trataré de cumplir los 20. Partamos algo que todos creo que tenemos claro, que es cuál es el diagnóstico por el cual partimos, sobre el cual uno parte de ese diagnóstico para poder ver qué se puede o qué herramientas puede aplicar hacia adelante. Partimos de una economía que usted bien sabe, con una inflación elevada, con falta de inversión, desconfianza generalizada, restricciones varias, desde las de Jai, el cepo cambiario, las intervenciones excesivas por parte del Estado en la actividad privada, y una economía que ha perdido los pilares de esa recuperación que antes vos nombrabas, que fue desde el 2002 hasta 2007-2008, digamos. Esa economía se basaba básicamente en 4 pilares fundamentales: un superávit fiscal, un superávit de cuenta corriente, de los dólares que entran por comercio en Argentina, un consumo pujante, que sea el motor de la economía y, si se quiere, con una inversión que sea el lubricante justamente de ese motor, y un tipo de cambio competitivo, ¿no?, que permitía a su vez ese saldo comercial positivo. Eso a lo largo de los últimos años se ha perdido. Estamos, como decía al principio, en una economía con todos desequilibrios macroeconómicos y con muchos desafíos hacia adelante. Hay algunas cuestiones que se vienen tapando con parches, parche año tras año, que permite que la economía esté en esta suerte de tranquilidad o esta suerte de veranito o primavera, si se quiere llamar, donde parece que todo está tranquilo y, bueno, la cosa no está tan mal. Y realmente cuando uno va a los fundamentos de la economía, cómo está estructuralmente la economía, lo que seguimos viendo es, pese a esta tranquilidad que estamos viendo hoy, que básicamente está muy atada a una tranquilidad del tipo de cambio, vemos que la situación estructural se sigue deteriorando. Entramos en un año electoral donde claramente, si uno quiere tener mejores resultados electorales, lo que tiene que hacer es aumentar el consumo. Y eso es lo que vamos a ver por parte del gobierno durante este año. Medidas que sean inyección de recursos rápidos, sobre todo en sectores sociales que puedan volcar muy rápido a consumo esos recursos, manteniendo el tipo de cambio lo más quieto que se pueda para mostrar esta sensación de tranquilidad, pero los problemas estructurales, los desequilibrios que tiene la economía, nada vamos a ver, por lo menos de acá a fin de año, en torno de correcciones o modificaciones en el modelo. Obviamente, ¿esto qué significa? En la medida que los deterioros o el tiempo va pasando y los desequilibrios siguen existiendo, se hace más complicado y los márgenes de maniobra obviamente son más difíciles. Ahora, para este objetivo que tiene el gobierno de lograr una cierta recuperación del consumo con objetivo electoral, se encuentra con ciertas complicaciones. Por un lado, si yo aumento el consumo, tengo que aumentar la oferta de productos. Si aumento la oferta de productos, o tengo que incentivar la producción o tengo que abrir las importaciones. Cualquiera de las dos cuestiones implica, por lo menos por cada punto de producto que queramos inyectar, significa 2.500 millones de dólares adicionales de importaciones, ya sea de insumos o productos finales, depende de cómo lo quiere. Y acá le juega la restricción de la cantidad de dólares que tiene. Con lo cual, primer problema que va a tener es cómo hace para reactivar sin perder muchas reservas. Segundo problema, si yo inyecto recursos, como puede haber sido el Plan Progresar, que ha sido una inyección de 7.000 millones de pesos, en términos del año, implica que tengo que tener los recursos fiscales para eso. Esto, obviamente, en una situación donde el déficit fiscal, como hablábamos antes, sigue creciendo, es una presión, por un lado, hacia la inflación, si es que se sigue financiando con emisión monetaria, y por otro lado, obviamente, a deteriorar aún más rápido este problema fiscal que hoy tenemos.
Si incentivo mucho el consumo, sin tener como contrapartida la inversión, obviamente esto también impacta sobre la inflación. Y si tengo un aumento de la inflación, esta cierta tranquilidad que tenemos hoy o que parecería haber hoy en la economía, se pone en riesgo. Con lo cual, va a tratar de hacerlo, los márgenes de maniobra que tiene no son muy elevados. Con esto vamos a llegar a un 2016 con una economía deteriorada, con una economía que los pilares fundamentales que llevaron a la recuperación van a haber desaparecido, el tipo de cambio hoy en términos reales está en 0,95, el déficit fiscal va a terminar en torno al 4%, más súmenle el déficit cuasi fiscal del Banco Central, etcétera, etcétera. Esto no significa que el próximo gobierno no vaya a tener herramientas. Va a tener las herramientas posibles. A medida que va pasando el tiempo, estas herramientas son más difíciles de aplicar. Con lo cual, primera reflexión acá, va a ser necesario tener un equipo técnico, un equipo de gobierno muy capacitado que pueda llevar adelante la implementación de estas herramientas que están a disposición, pero que no va a ser sencillo hacerlo de un día para el otro. Vamos a tener correcciones que van a tener que ser inmediatamente, y esas correcciones van a estar atadas más desde el lado institucional que desde lo económico. Si no generamos un cambio, un fuerte cambio desde lo institucional, cualquier medida que tomemos desde lo económico no va a tener el efecto o el resultado que uno debería esperar. Cuando hablo de cambios institucionales, el típico que uno puede hablar desde economía, habla del INDEC, la importancia que tiene el INDEC en términos de expectativas y en términos de señales que se da para la promoción de inversión. Claramente es importante la solución a eso, pero también entramos con Consejo de la Magistratura, división de poderes, el efecto o el sobreintervencionismo que está teniendo el sector público sobre el sector privado. El sector público tiene que estar como regulador, no tiene que estar interviniendo en la actividad privada. Son dos cosas distintas. Uno se pone las reglas de juego, cómo se opera, se mantienen, y después es el sector privado que tiene que ir adaptándose a esas reglas, y el gobierno lo único que tiene que hacer es controlar, no tiene que intervenir ahí. Entonces, en materia ahí, obviamente la ley de abastecimiento, la de regulación de mercados de capitales, etcétera, va a tener que tener cambios, al igual que el Código Civil, etcétera, etcétera. Esas creo que son cosas que tienen que ser hechas, si se quiere, de shock, inmediatamente, en los primeros días de gobierno, que le permitan tener una recuperación de confianza para aplicar medidas económicas que necesariamente nosotros vemos que van a tener que ser con un cierto gradualismo. El cepo cambiario de un día para el otro no se elimina, necesita series de medidas, series de decisiones que lleven a que se pueda ir levantando el cepo de forma sustentable, porque si lo levanto ahora para generar una devaluación o para después volver a poner restricciones, no me sirve de nada. Lo que uno tiene que generar es las condiciones para generar ese levantamiento del cepo de forma sustentable, sostenible, y que no tengamos que volver en algún momento a nuevas restricciones. La inflación es otro ejemplo de gradualismo, de un día para el otro no se va a bajar. La inflación, nosotros venimos planteando la necesidad de marcar un sendero de disminución que se pueda bajar a la mitad del primer año, a un tercio el segundo año, y después sí volver a niveles de inflación razonable para una economía como la Argentina, que debería estar en torno del 5% a valores de hoy, ¿no? Esto depende mucho de qué pasa en el mundo también. Pero hoy Argentina es la segunda economía en el mundo con inflación más elevada. Entonces, claramente la inflación tiene que estar puesto en el foco de atención del próximo programa económico. La inflación es una máquina de generar pobreza, destruye todo el tejido social, pero también es una máquina de destruir el aparato productivo, sobre todo en el impacto que tiene en la pequeña y mediana empresa. Vamos a tener un nuevo gobierno que se va a tener que enfrentar a la necesidad de hacer reducción de la presión impositiva, que hoy está en niveles récords, con una situación de déficit fiscal como la que decíamos antes. No significa que no se pueda hacer, claramente las herramientas están a disposición, va a haber que aplicarlas de forma gradual y teniendo en consideración cuál es el impacto en los distintos sectores. Ahora, todo esto van a ser políticas de corto plazo para empezar a hacer correcciones, obviamente hay otras, pero para no alargarme mucho, van a ser políticas de
corrección, políticas de corto plazo, pero después tenemos que pensar un poco en el largo plazo qué hacemos hacia adelante. Un consejo económico-social va a ser necesario. Primero para fijar las pautas de volver estos pilares que hablábamos antes, los 4 pilares fundamentales que creo que tiene que tener la economía, pero también va a ser importante para ir marcando el sendero por el cual uno va bajando la inflación, va corrigiendo los déficits fiscales, va volviendo a una economía con competitividad. Cuando hablo de un Consejo Económico-Social, nosotros venimos ya planteando desde la campaña de octubre del 2013, que tiene que ser integrado por el sector sindical, el sector empresarial, el gobierno, algunas ONG, etc. Si no planteamos en un marco de ciertos consensos, claramente va a ser más difícil. En esto necesariamente el que tiene que llevar la delantera o el que tiene que mostrar las primeras señales va a ser el Poder Ejecutivo. Pedirle a un sindicato que las paritarias vayan en línea con alguna otra variable sin que el gobierno, sin que el Poder Ejecutivo dé señales del combate contra la inflación va a ser imposible. Entonces, la primera señal siempre tiene que ser desde el Poder Ejecutivo, que sea la punta de lanza y que después el resto, tanto sector empresario como sindical, se vayan adaptando a o vayan incorporando estas modificaciones en sus perspectivas. Hacia largo plazo las posibilidades son infinitas. Creo que nos cansamos de escuchar año tras año, campaña electoral tras campaña, el potencial que tiene Argentina, lo rico que es Argentina, y sin embargo sigue pasando el tiempo y lo que uno ve es que la brecha entre ese Producto Bruto potencial y el Producto Bruto que tenemos actualmente cada vez es más grande, cada vez la ampliamos más. Si quieren en términos sociales, 1974, esto posiblemente lo hayan escuchado otra vez porque nosotros lo repetimos mucho, 1974, 4% de la población bajo la línea de pobreza, hoy, pese a que el INDEC no sabe cómo medirlo, 27% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, cualquier programa económico, estoy hablando en el largo plazo, en el medio, desde ya que hubo momentos en la historia que fueron mejores, otros peores, pero cuando uno mira el desarrollo de un país en el largo plazo, cuando ve que un tema fundamental como es el tema de pobreza y la inclusión tuvo este grado de deterioro, claramente hemos fracasado en términos de política económica. ¿Y por qué se da ese fracaso? Creo que hay distintos factores. Recursos naturales, recursos humanos, recursos empresariales, claramente no es. Si hemos logrado momentos en la historia que han sido más auspiciosos, justamente es porque tenemos todos los recursos para llevarlo adelante. Un sector empresario que tiene vocación de innovar, tiene vocación de invertir, tiene cintura, si hemos resistido todas las crisis que hemos tenido con un sector industrial que se ha desarrollado en cierta medida, es porque tenemos cinturas para adaptarnos a las distintas realidades. Recursos humanos, si bien hemos tenido un deterioro en los últimos años, seguimos estando por la media de lo que es Latinoamérica. Recursos naturales, ni qué decir, sector agroindustrial, sector energético, etcétera, etcétera. Sector minero, infinidad de recursos. Extensión del territorio, tenemos todo disponible para poder ser un país con un desarrollo mucho mejor. Ahora, si todo eso lo tenemos, ¿qué ha fallado? Creo que ha fallado, primero, una cuestión de no saber leer los contextos, tanto locales como internacionales. Esto hablo de dirigencia, ¿no? No saber hacer los cambios en la medida que hay que hacer los cambios y nos enamoramos de ciertos modelos. La convertibilidad, a mi juicio, debió haber empezado su proceso de salida en 1994. ¿Por qué 1994? Porque todos los pilares que llevaron al surgimiento de la convertibilidad en 1994 ya existía. La convertibilidad necesitaba superávit fiscal, que no se logró, tipos de cambio en el mundo que no haya devaluaciones en monedas del mundo, cosa que tampoco pasó, empezando desde Inglaterra hacia adelante, aperturas comerciales que tampoco se dieron, y esos eran pilares fundamentales que llevaban a la convertibilidad. La convertibilidad tuvo un proceso muy bueno al principio, pero después las bases del modelo, los supuestos básicos que tenía, no se cumplieron. Con lo cual lo que uno hizo fue
postergar la salida, que es un poco lo que estamos viendo hoy también. Nos enamoramos de ciertas medidas y vamos pateando para adelante a través de distintos mecanismos. En otro momento era a través de financiamiento externo, hoy es con el Banco Central que emite moneda. Entonces, la rigidez también ha sido, la rigidez a los cambios, de no entender el contexto, creo que ha sido uno de los problemas que hemos tenido. El otro es la calidad de gobernantes. Y acá tenemos una visión de cortoplacismo fenomenal. Vivimos de elección en elección cada 2 años y no pensamos en una estrategia de país hacia largo. Una mezcla entre el discurso y la gestión. Tenemos mucho relato, mucho discurso, pero una falta de gestión fenomenal. Y por el otro lado, una disociación, que, como hablábamos antes, entre el sector público y el sector privado. Cuando uno aplica una política económica, una política pública, necesita tener consensos de los distintos actores a los cuales uno va a afectar positivo o no tan positivamente de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es una primera reflexión que creo que tenemos que hacer, empezar a hacer este cambio si queremos aprovechar las oportunidades. Cuando uno mira el sector agroindustrial, el sector energético, el sector de servicios, telecomunicaciones, eléctricas, el sector de la construcción, que tiene un potencial de crecimiento fenomenal, la industria también con un crecimiento potencial importante, sobre todo en algunos nichos de mercado. Puedo seguir con otros sectores, minería. Todos los sectores tienen un potencial fenomenal de crecimiento. ¿Esto qué requiere? Por un lado, políticas económicas que incentiven el desarrollo de esto, un Estado que sea una herramienta de colaboración con el sector público, no un bache o una piedra en el camino. Requiere una visión de más largo, requiere políticas comerciales. Hoy tenemos las DEJAI. Las DEJAI surgen para cómo hago para trabar la salida de dólares, no surge por una cuestión de cómo hago para incentivar a algún sector particular dentro de la economía. Entonces, tenemos que hacer un cambio y ver qué tipo de medidas se aplica de protección comercial, esto puede ser con licencias no automáticas, que tenga esto como contrapartida una protección, pero con objetivos de inversión, de creación de empleo, etcétera, que permite el desarrollo de la industria o del sector local, insertado en un mundo que uno pueda recuperar los mercados. No me queda mucho tiempo, así que quiero ir cerrando. Las oportunidades están ahí. Creo que tenemos nuevamente. Primero que el próximo gobierno va a tener que priorizar la gestión, y cuando hablo de gestión hablo desde el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central, hasta el municipio más chico. Tenemos que tener un cambio en ese sentido. Tenemos que empezar a diseñar una política de largo plazo, y cuando hablo de largo plazo os digo dónde queremos llegar con Argentina en los próximos 20, 30 años. Si queremos hacer algunos desarrollos, no me voy a meter mucho en el tema energético porque tenemos un especialista que sabe mucho más que yo acá, pero si queremos desarrollar el sector energético lo vamos a tener que estar viendo con una visión de largo plazo. No lo podemos ver con una visión de 4 años del próximo gobierno, si quieren con reelección 8. Tiene que ser una política de largo. Lo mismo del sector social. Vamos a poder tener una reducción de niveles de pobreza, niveles de indigencia, posiblemente rápido en algunos sectores, pero después Argentina tiene un nivel de pobreza, un nivel estructural de conflictividad social que vamos a tener que trabajar por varios gobiernos. Y esto necesariamente va a requerir consenso, políticas públicas que van a tener que ser consensuadas con el resto de los partidos políticos y el resto de las organizaciones privadas. Creo que tenemos un dato positivo. El próximo gobierno necesariamente va a asumir con un Congreso o cámaras que no va a tener mayoría. Y esto creo que es bueno porque va a obligar al diálogo, a los consensos, a las negociaciones, en el buen sentido, no pensemos la tarjeta o eso que ha pasado en otras épocas, sino una discusión profunda de hacia dónde queremos ir, cómo corregimos los problemas de corto plazo y pensemos de una vez por todas a dónde queremos encaminar Argentina hacia el futuro, así podemos de una vez por todas dejar de tener ese país potencial y empezamos a cerrar la brecha de la realidad que hoy tenemos con esa posibilidad que tenemos como país. Muchas gracias.
Perfecto, espectacular. 22 segundos me sobra. Bueno, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Yo les propongo el siguiente plan de acción para los 20 minutos esto. Hablar un minuto de cómo está la economía hasta las elecciones. Después hablar sobre si el gobierno deja una bomba o no. La respuesta va a ser que no. Después hablar de los pasivos institucionales que deja el gobierno y los pasivos económicos. Pero no para digamos, listar los pasivos, sino porque el listado ese nos va a permitir entender cuáles son las acciones que hay que hacer para corregirlos. El gobierno tiene un objetivo electoral clarísimo. Quiere llegar a las elecciones con una situación económica controlada. Esto quiere decir el tipo de cambio más o menos controlado, la brecha entre el blue y el oficial también contenida, sin que haya ninguna disrupción importante en la economía y que la inflación no se escape. Esos son los objetivos. Apunta a que la gente llegue a las elecciones y diga, bueno, esto más o menos está manejado. Y para eso tiene dos problemas, la inflación y la brecha cambiaria. Entonces la pregunta es, ¿puede el gobierno llegar con la situación controlada hasta las elecciones? La respuesta es sí. Vamos a analizar un minuto esos dos temas. Ustedes saben, como dijo Marco, la inflación acá en cualquier lugar del mundo se produce como resultado de la emisión monetaria. Hace un par de años tuvimos una presidenta del Banco Central bastante exótica que se llamaba Mercedes Marcó del Pon, que pensaba que la emisión monetaria no tenía nada que ver con la inflación. Entonces el gobierno le pedía plata y le daba. La cantidad de dinero crecía al 40% por año y bueno, obviamente la inflación se fue 40, 50, llega un momento que la inflación sube, que la demanda de dinero empieza a caer también y se empieza a acelerar sola. Ya sobre el final empezó a ajustar, viene Juan Carlos Fábregas, Fábregas dice no, así no vamos a ningún lado y entonces decide cambiar un poco la estrategia, no de no darle plata al gobierno, porque le siguió dando y ese déficit fiscal seguía creciendo, pero dijo, bueno, yo voy a esterilizar esa plata que le doy al gobierno. ¿Cómo lo hago? Le voy a colocar unos papelitos a los bancos que se llaman LEVAX. Entonces le daba plata al gobierno por un lado y le chupaba plata al sector financiero vía LEVAX. Es decir, cambió el mix de financiamiento, compensó parte de la emisión monetaria con deuda, repito, con el sector financiero, pero bajó la tasa de emisión monetaria de 40 al 20. Y claro, la inflación entonces se fue al 20. Y por eso en el último año hemos tenido una inflación mensual entre 1,5 y 2. Entonces la pregunta, ¿puede el gobierno con esa estrategia que Vanoli la siguió, excepto en el último mes, vamos a ver si es donde vuelve a acelerar la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero muy fuertemente, pero yo creo que debe ser transitorio. Entonces, ¿tiene capacidad el gobierno de seguir emitiendo LEVAX para compensar el déficit fiscal y llegar con la inflación contenida? La respuesta es sí. Por supuesto, no es algo que lo puedes hacer para siempre, porque al final te quedan los bancos simplemente con LEVAX, no pueden dar un préstamo a las empresas, un préstamo por el consumo, porque tienen todos sus activos en esto. Pero hasta las elecciones sí. Entonces el gobierno tiene los instrumentos para mantener la inflación acotada. Y el otro tema es la brecha cambiaria. Para la brecha cambiaria lo que uno necesita es tener dólares para poder ponerlos a disposición del mercado blue, y el gobierno finalmente intentó varias alternativas y finalmente dio con el swap de China. Entonces lo que hace es compensa las reservas con el swap de China, libera dólares en lo que se llama el dólar ahorro, y eso básicamente es una oferta inmediata de dólares en el blue, porque la gente compra el dólar ahorro, se da vuelta, lo vende en el mercado informal y entonces eso te mantiene acotado en la brecha cambiaria. Entonces la pregunta es, ¿tiene disponibilidad de recursos del gobierno para mantener la brecha controlada hasta las elecciones? Y la respuesta es sí, porque con la plata de los chinos es un mercado chico y alcanza. Así que ese va a ser el escenario. Vamos a llegar con ese escenario a las elecciones y por eso creo que va a haber un balotaje bastante cercano entre aquel que represente la continuidad de este modelo, de esta política económica, y algo diferente, el cambio. Así que va a ser una elección, yo entiendo, bastante reñida a partir de este escenario económico. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿hay bomba o no hay bomba? Y quiero decir 3 motivos por los cuales la situación de transición económica no hay una situación. Yo creo que la metáfora que vos hiciste del auto que se va quedando sin nafta es mucho más correcta. El auto que se queda sin nafta no es, como dijiste vos, un auto que estalla, es un auto que se queda sin nafta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 motivos por los cuales en este caso no hay una bomba pendiente? La primera es que en todas las crisis macro de Argentina siempre había un satélite, pero que era muy relevante, que era la situación de déficit de las provincias.
Siempre las crisis macroeconómicas venían con un lío impresionante en las finanzas de las provincias. Pero en esta ocasión nosotros tenemos una cosa bastante insólita, y es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba tan asustado de quedar rehén de la señora presidenta, que hizo un ajuste fiscal del cual yo creo debe haber pocos antecedentes en la historia de la humanidad. La carga tributaria en la provincia de Buenos Aires pasó en los últimos 5 años de 4% del Producto Bruto Geográfico de la provincia a 8%. Es decir, que la provincia de Buenos Aires duplicó la carga tributaria. Al mismo tiempo, lo que hizo fue bajar el porcentaje del gasto en inversión de 6% al 3%. No me pregunten qué hace el muchacho con la plata, pero lo cierto es que aumentó muchísimo los impuestos y dejó de invertir, y que en el año 2014 la provincia de Buenos Aires no tiene déficit. Y si la provincia de Buenos Aires tiene la situación fiscal más o menos ordenada, las provincias no es un elemento que juegue relevantemente para generar una vulnerabilidad macroeconómica en esta transición. El segundo punto, que me parece, a veces me cuesta incluso cuando lo comento con los economistas, colegas, amigos y no tan amigos, es como que a veces se sorprenden un poco, es que Argentina no necesita un ajuste macroeconómico en la transición entre el 2015 y el 2016. Voy a tratar de explicar esto. ¿Cuándo una economía necesita un ajuste? Bueno, necesita un ajuste cuando gasta más de lo que produce. Si una economía gasta más de lo que produce, quiere decir que alguien le financia esa diferencia. En la economía eso se ve manifestado en un déficit en la cuenta corriente. Acá me tomo la libertad de usar algunos términos, porque estoy acá en exalumnos del IAE, me imagino que esto más o menos son términos que me siguen. Entonces uno tiene un déficit de cuenta corriente, que una economía, para ponerlo más visualmente, que importa mucho más que lo que exporta, es una economía que gasta más. Y ese exceso de importaciones sobre exportaciones se financia con financiamiento externo. Doy un ejemplo de afuera para que lo que veamos más claro es Grecia. Grecia tenía un déficit en cuenta corriente de 15 puntos, quiere decir que era una economía que gastaba 15 puntos más del PBI que lo que producía. Un día los alemanes dijeron, no muchachos, ya basta, no más financiamiento porque no me van a pagar nunca, y entonces esa economía tiene que producir un ajuste acomodando su nivel de gasto, su nivel de ingreso. Fue lo que le pasó a Argentina al fin de la convertibilidad. Tenía un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI, se acabó el financiamiento, hubo que ajustar. Es lo que le está pasando a Brasil hoy. También después de varios años de grandes déficits en la cuenta corriente y con financiamiento externo que de alguna manera se acota. Bueno, ¿Argentina tiene eso o no? De hecho, tiene la situación inversa. El kirchnerismo ya nos ajustó. Al dejarnos aislados del mundo, Argentina no tiene un déficit de cuenta corriente, no tiene un nivel. Puede ser por buenos o malos motivos, pero desde el punto de vista macroeconómico, Argentina está gastando lo que produce. Y probablemente cuando uno piensa la transición entre el 2015 y el 2016, es que esa restricción se va a liberar, no es que se va a poner más restrictiva. Es decir, en la Argentina en el 2016 va a haber entrada de capitales que va a financiar un proceso de inversión, que va a dar disponibilidad de recursos para el consumo. Es decir, que Argentina va a tener un aumento en su nivel de gasto y no una reducción en el nivel de gasto en esa transición. Claro, si ustedes piensan que no, que en el 2016 va a ser un año de tremendas salidas de capitales o lo que fuera, sería diferente el diagnóstico. Nosotros no lo vemos eso. Nosotros vemos que pasamos de un gobierno sin credibilidad a un gobierno con credibilidad, va a haber entradas de capitales y eso es lo contrario de un ajuste macroeconómico. Entonces, desde el punto de vista macro, no hay motivo alguno para pensar que Argentina va a vivir entre el 2015 y el 2016 un ajuste porque ya está ajustada hoy. Y eso, de alguna manera, va al tercer punto por el cual no hablo, porque cuando yo menciono esto, la gente me dice, bueno, pero hay un déficit fiscal. Bueno, miremos un minutito el déficit fiscal y veamos qué restricción también tiene. El déficit fiscal en el año 2015 va a ser 5 puntos del PBI. Claro, es un número que asusta, es un número muy grande. Si uno va acumulando deuda al ritmo de 5 puntos del PBI por año, la dinámica de deuda se hace insostenible. Pero recuerden que el kirchnerismo se ha mantenido muy aislado. ¿Cómo ha financiado el kirchnerismo esos 5 puntos? Y lo ha financiado 2 puntos con el impuesto inflacionario. Entonces, no es acumulación de deuda, es un impuesto. No es un impuesto legislado, es un impuesto que se cobra de prepo, emitiendo e imponiéndole a la gente un costo que es la inflación. Entonces, en realidad, de los 5 puntos, hay 2 puntos que las familias argentinas y las empresas argentinas están pagando ya este año a través de un impuesto que se llama el impuesto inflacionario. Entonces, uno, por ejemplo, si pensara que sustituye ese impuesto inflacionario por otro tipo de impuestos formales, mucho más de una manera que lo pueda hacer de una manera mucho más progresista, de una manera mucho más federal, de una manera sin tanto efecto negativo o tóxico como tiene la inflación sobre el sistema económico, desde el punto de vista fiscal es neutro.
uno cambia 2 puntos de impuesto inflacionario por 2 puntos de impuestos formales. Eso desde el punto de vista del presupuesto de las familias es totalmente neutro. Y eso probablemente es algo que haya que hacer, porque hay que eliminar la inflación, que es el impuesto más injusto y el más regresivo. Pero desde el punto de vista fiscal no quiere decir nada, es una cosa absolutamente neutral, es una sustitución de un tipo de impuestos por otro. Entonces, después, ¿qué pasa? Son 5 puntos, había dicho. Estos son 2, quedan 3. Los otros 3 se financian 2,5 con deuda, entre LEVAC y no LEVACs, distintos tipos de instrumentos, todos en el mercado local, y medio punto se financia con reservas del Banco Central que pagan intereses de la deuda en dólares, es otro medio punto. Entonces la pregunta es, ¿un gobierno en el año 2016 en el mercado doméstico se va a poder financiar más o se va a poder financiar menos? Yo creo que probablemente tenga mucho más posibilidades de financiarse más. Y en la medida que se financie un poquito más, entonces el aumento de los impuestos formales probablemente sea menor a la reducción del impuesto inflacionario, y eso es desde el punto de vista fiscal un programa expansivo. Ojo, que quiere decir que uno aumenta impuestos formales para bajar la inflación. Eso es lo que la gente en general dice es la corrección fiscal, etcétera. Pero desde el punto de vista de los presupuestos de las familias no tenés ningún efecto contractivo, sino, de hecho, probablemente tengas un componente expansivo. Entonces, yo creo que teniendo eso como norte y como cuadro de situación, uno ve que la transición es totalmente diferente a otras transiciones macro complicadas, donde vos tenías que ajustar 5 puntos el déficit de cuenta corriente, ajustar el gasto 5 puntos, otros momentos históricos, déficit fiscal con una dinámica de deuda insostenible. Al contrario, este es un país donde uno de los grandes activos que deja el kirchnerismo es una economía totalmente subendeudada. Yo digo, mira, esto es una analogía, a ver, no voy a ser tan gracioso como Eduardo, que nos ha sorprendido, tan serio que se lo ve y se tiró unos chistes espectaculares. Pero esto es una empresa, mire, Argentina es una empresa pésimamente administrada de gerentes mentirosos. Porque vos le decís, dame tu balance y te dan cualquier papel, te dicen cualquier número, te inventan todo. Entonces yo pregunto, ¿ustedes le prestarían a esa empresa mal administrada y de gerentes mentirosos? No, bueno, eso es Argentina. Ahora, esa empresa está sobreendeudada, está a punto de quebrar porque la deuda le está, digamos, no, si no tiene. Si llevamos 10 años que nadie le prestan a estos mentirosos. Entonces, esa es la situación, y por eso desde el punto de vista macroeconómico implica un punto de partida totalmente diferente y que da una potencialidad. Entonces, vamos a los pasivos. Yo digo, están los pasivos institucionales y los económicos. Me quedan 7 minutos y medio. Los más importantes son los institucionales. Arranco con uno, la independencia de la justicia. Ustedes son todos empresarios. Sus empresas en un país sin justicia independiente valen 0. 0 valen. Porque el gobierno puede hacer absolutamente cualquier cosa, puede expropiarlos en cualquier momento. Acá el gobierno ha avanzado en la colonización de la justicia muchísimo más de lo que ustedes piensan y temen. Y esto es lo que hay que revertir. Y esto es lo que me parece que un gobierno en el 2016, yo estoy convencido en el caso de Mauricio Macri, va a dar señales contundentísimas en el sentido de que vamos a una justicia mucho más independiente. Les doy un ejemplo que me pasó a mí en el Congreso. Nosotros este año viene un momento el gobierno y dice, vamos a sacar un proyecto de ley del Código Procesal Penal, no el penal, el Código Procesal Penal. Una buena reforma que se había trabajado hace mucho tiempo, que se pasa de una cosa, que es lo que tenemos ahora, que es el régimen inquisitorio, donde el juez investiga y juzga, a otro sistema que es más común en el mundo, que es el sistema acusatorio, donde hay un fiscal que investiga y después el juez juzga. Está bien eso, pero ¿por qué el gobierno se apuró a hacer esa ley y a pasarla así? De repente vienen y en 2 semanas había que sacar la ley. Porque le anexaron, dice, claro, con esto tengo que nombrar un montón de fiscales. Los fiscales son los que investigan. Ah, los fiscales son los que nos van a investigar a nosotros. Bueno, acá hay 1.734 fiscales para designar. Qué buen momento para designarlos en este momento. Acá tienen los nombres, ¿ok? Y por eso fue, digamos, que pasó ese proyecto, porque lo que se quiere es básicamente condicionar y nombrar fiscales amigos. Entonces me parece que esos son temas complicadísimos. El otro tema institucional muy importante es la prensa. Yo se los voy a dar con un ejemplo que para mí fue de muchísimo impacto el año pasado, que fue la discusión que nosotros hicimos de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos básicamente fue un lobby de YPF para extender las concesiones petroleras a perpetuidad. Es decir, que el gobierno, cuando permite que las concesiones petroleras se extiendan, regala la opción de extender, opción, ¿se acuerdan más o menos de finanzas? Algo de finanzas, creo que todos vieron acá, es básicamente la opción de extender un contrato en los mismos términos actuales. Y una opción puede estar, lo que se dice, in the money o out of the money.
Por ejemplo, si ustedes tienen una opción para comprar la acción de YPF, digamos a $20 la acción, decimos que es una opción que está in the money. ¿Por qué? Porque la acción de YPF hoy vale 31, vos tenés la opción de comprarlo a 20, sabés que eso vale más de 11, porque ya 11 más lo que pueda hacer. Si vos tenés una opción para comprar la acción de YPF a 50 cuando la acción es de 31, decimos que es una opción que está out of the money. Vale, ¿no? Porque la acción puede llegar a valer más de 50, 55, pero está out of the money. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esta opción que regaló el Congreso de la extensión de los contratos? Y esta era una opción que estaba recontra in the money. ¿Cómo sabemos que estaba in the money? Porque hoy el Neuquén estaba licitando áreas en Vaca Muerta y las empresas están dispuestas a pagar no solo la regalía, sino una participación en las ganancias, que ahora no van a tener que pagar. Entonces, si uno aplica la participación de las ganancias a las reservas de Vaca Muerta en el 2024, te da, según distintas estimaciones, números entre 250.000 y 400.000 millones de dólares, que fueron transferencias de renta provincial del pueblo argentino a las empresas petroleras. Cosa que ya no se puede cambiar, no se va a cambiar porque ya el derecho está dado y ya se acabó, o sea, esto ya está. Pero ¿por qué lo traigo a colación acá? Porque fue un tema que la sociedad no lo discutió. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes sabían que el Congreso el año pasado regaló entre 250.000 y 400.000 millones de dólares? Estoy seguro que ninguno de ustedes sabía. ¿Por qué? Porque no hubo ningún periodista que quiso levantar el tema, no se quiso discutir. ¿Por qué? Porque hoy la prensa recibe recursos de tantas vías del sistema que no te podés plantar en contra del sistema, ¿no? Entonces Argentina acá tiene un problema absolutamente importantísimo de libertad de prensa y capacidad de discusión de los temas. O sea, no se puede regalar la mitad del Fondo Soberano Noruego y que Argentina no lo discuta, que su sociedad no lo discuta. Así que bueno, ese me parece que es un tema, digamos que yo lo digo acá solo en el contexto de qué nos está pasando como capacidad de discusión, de análisis de la prensa. Y los pasivos económicos, ya voy terminando con esto, tiene que ver, para mí la mejor manera de plantearlos es con el concepto de la competitividad. Siempre hablamos del tipo de cambio, pero el tipo de cambio es el resultado de las cosas que uno hace para hacer una economía productiva o no productiva. Por ejemplo, a principios de año los suizos no pudieron sostener una paridad de 1,30 entre el franco suizo y el euro, porque eran hiperproductivos, tuvieron que dejarlo ir al franco suizo, que se apreció hasta alcanzar la paridad con el euro. Y ustedes saben que en Suiza los salarios en dólares son de los más altos del mundo. Y hay una hiperproductividad, porque hay otros componentes de la productividad que son muy fuertes y que están muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Voy a mencionar 4, que son las cosas sobre las cuales tenemos que empezar a trabajar, que es la agenda de largo plazo. Entonces, la primera, el costo de capital. O sea, en Argentina, una empresa, vuelvo al caso de YPF, con los recursos que tiene, se financia al 8% en dólares. Uno va a Brasil, cualquier empresa de mala muerte se financia al 3-4%. Entonces acá tenemos un problema y eso es competitividad. Entonces ese es un tema que hay que resolver. Hay que normalizar la relación de Argentina con el mundo para que ese costo de capital caiga a los valores más o menos normales de cualquier país, sobre todo en un país subendeudado como es Argentina. El segundo es la infraestructura. La infraestructura también es competitividad. Acá está Guillermo Dietrich, con él tenemos trabajado un plan de infraestructura, o mejor dicho, él tiene trabajado un plan de infraestructura de unos 60.000 millones de dólares para los próximos 4 o 5 años para dar vuelta como una taba a la infraestructura en Argentina. Entonces, eso es competitividad. Porque si uno tiene en Salta y para sacar la soja tenés que meterlo en un tren que tarda 21 días para llegar al puerto de Rosario, ustedes se dan cuenta, puede ser súper productivo en Salta, pero no vas a ir a ningún lado. El tercer punto, que es donde a mí me parece que Mauricio Macri tiene las credenciales más impactantes, es el costo fiscal. O sea, lo dijo Marco, el costo fiscal de Argentina es exorbitante, ni hablar cuando uno mete las provincias también en la ecuación. Entonces, fíjense, Mauricio Macri en su gestión en la ciudad de Buenos Aires arrancó con 120.000 empleados y termina su gestión con 120.000 empleados. O sea, no termina con 200.000 empleados, empezó con 120.000 y además es mejor todavía, porque si uno mira la composición de esos 120.000 y suma maestros, policías, docentes y médicos, va a ver que hay 10.000 más dentro de esos 120.000. Es decir, que en 6 años, 7 años, 8 años se produjo un cambio de la composición. Entonces, el gasto público, digamos, de alguna manera bien gestionado, generando más Estado, mejor calidad, pero sin imponerle una mayor carga
a los contribuyentes. Entonces es la visión que nosotros tenemos para los próximos 4 u 8 años. Es decir, un gasto público que creció mucho, que me parece que se puede gestionar muchísimo mejor. Imagínense por un momento que el gasto público se mantiene constante a lo largo del tiempo, en términos reales, en una economía que crece. Cada punto que crece la economía te da de recursos al gobierno nacional 0.3, el 30% es la carga tributaria. Por ejemplo, la economía crece 5 puntos, uno tiene 1,5 puntos más del PBI en recursos fiscales, que históricamente en Argentina se usaron para aumentar el gasto público. Plata que entra, plata que se gasta. Entonces imagínense por un momento un gobierno que dice, no, yo voy a gestionar mejor lo que tengo, voy a cuidar la plata de la gente, porque también lo dijo Marco, toda plata que el gobierno gasta, alguien lo paga, y entonces voy a usar ese incremento de los recursos para bajar la carga impositiva. Entonces yo creo que ustedes podrían anticipar que en una gestión, en el caso nuestro, los presupuestos todos los años van a venir con menores alícuotas impositivas. ¿Pero por qué se puede hacer eso? Porque se gestiona mejor el gasto público y los recursos, que ya son muchísimos, son inéditos en tamaño que tiene el sector público en este momento, vos le vas mejorando la calidad progresivamente, repito, como hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que eso es lo que es uno de los activos más importantes y las credenciales y las cartas de presentación que tiene Mauricio más importantes. Pero que generaría esta dinámica, una dinámica de gasto público constante e impuestos decrecientes a lo largo de los próximos años. Y el otro punto que me parece que va a ser muy importante para Argentina, que es la energía, pero no lo voy a desarrollar porque está José y creo que él lo puede hacer mucho mejor que cualquiera de nosotros dos. Así que yo creo que la agenda está bien definida, está definida por los pasivos, hay que entender los activos, no hay que desesperarse, no hay que asustarse, entender bien cuáles son los activos. Repito, yo creo que podemos tener una transición realmente donde Argentina rápidamente se mueve un sendero de crecimiento y después hay que ponerse a trabajar. Como hacemos cada uno nosotros en nuestro negocio. Acá no hay 5 bullets en un PowerPoint y que con eso cambia Argentina. Acá lo que hay son 5 o 10 años de trabajo en serio, de gestionar bien los recursos públicos, y creo que eso es lo que nosotros en el PRO hace rato venimos haciendo y creo que hemos mostrado que se puede hacer de una manera diferente. Muchas gracias. Tanto Eduardo como Federico mencionaron la metáfora del auto que se queda sin combustible. Marco también hizo referencia a la certeza de que a veces nos enamoramos de algunas políticas y no tenemos tiempo a salir de ellas y por lo tanto quedamos entrampadas en las mismas. Y creo que eso es de alguna manera lo que ha pasado en el sector energético en los últimos 12 años. En ese sentido creo que la energía es una metáfora de la Argentina, en donde estamos privilegiando el gasto sobre la inversión, donde estamos privilegiando el consumo sobre el ahorro. En definitiva, lo que estamos haciendo es disfrutar un, entre comillas, placentero presente, hipotecando nuestro futuro. Todo lo contrario de lo que es el desarrollo sostenible o sustentable, como lo quieran ver. Y creo que ahora estamos por delante de una oportunidad para poder transformar esa realidad, para poder realmente llegar a concluir de que el potencial que decimos que tenemos, podemos llegar a alcanzarlo. La idea en las próximas transparencias que voy a presentar, el reloj no funciona, así que voy a tener, voy a tratar de hacerlo en menos de 20 minutos, es justamente explicar dónde estamos y a dónde podemos ir en la medida que cambiemos algo que hemos experimentado en el último tiempo. Lo que está mostrando ahí la pantalla es la matriz energética de la Argentina desde el año 2013, no ha cambiado mucho, es algo que todos conocemos, es algo donde predominantemente está dominada por los hidrocarburos fósiles, particularmente por el gas, en donde prácticamente el 50 y pico % de la matriz, 53% de la matriz es gas. El único país en el mundo que supera ese porcentaje es Rusia, que está en el orden del 65-66%. Otro 33-34% es petróleo y el resto otras energías como puede ser generación hidroeléctrica, como nuclear y renovables en su conjunto. Creo que si no tenemos una definición respecto de la matriz energética que la Argentina quiere tener dentro de 30, dentro de 40 años, no vamos nunca a poder implementar políticas de corto plazo que nos lleven a un buen destino. Y eso es fundamental que podamos entenderlo
todos. Esto significa poder implementar políticas de Estado, políticas que no dependan de la reelección de un determinado presidente, sino que sean políticas que la sociedad compra porque son lo mejor que puede ocurrirle al país del cual formamos parte. ¿Qué ha pasado con la producción de petróleo y gas en la Argentina? Ahí ustedes lo pueden ver, en la línea verde está la producción de petróleo en la Argentina, que tuvo un pico en el año 1998, y la producción de gas natural en la Argentina, que tuvo un pico en el año 2004. A partir de ese momento, y trimestre tras trimestre, hemos caído y seguimos cayendo en la producción. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia del impacto. Simplemente un elemento distintivo de ese gráfico con respecto a la producción de petróleo. En el año 98 el precio del petróleo crudo en el mundo promedio anduvo entre 13 y 14 dólares el barril. Ese fue el año que la Argentina más petróleo produjo, el año que la Argentina más petróleo exportó, fue alrededor de la producción de 850.000 barriles por día. Ese mismo año, Brasil, nuestro vecino, producía 670.000 barriles por día de petróleo. Estoy hablando de esto 17 años atrás, no hace mucho. Argentina 850, Brasil 670. El año pasado Argentina terminó produciendo aproximadamente 550.000 barriles por día de petróleo crudo, lo que significa un 35% por debajo del pico que tuvimos en el año 98. Y Brasil, de 670, enero de este año, produjo 2.661.000 barriles por día. ¿Hay corrupción en Brasil? Hay corrupción en Brasil. ¿Hay problemas en Brasil? Hay problemas en Brasil. Pero la aplicación de una política de Estado en el sector energético le permitió multiplicar por 4 la producción de petróleo en nuestro vecino y no siempre amigo país futbolero como es Brasil. Desde el punto de vista de las reservas, en la Argentina también no solamente hemos caído la producción, sino que nos hemos consumido las reservas. La línea roja que está ahí indica las reservas de gas, que como ven, a partir del mismo momento que alcanzamos el pico empezaron a caer. ¿Esto qué significa? Que no estamos encontrando nuevas reservas para reponer el stock de reservas que teníamos antes de iniciar cada año. Y si uno se consume lo que tiene y no lo repone, está hipotecando su futuro. En este momento, en gas tenemos 6 años de reservas a este nivel de consumo. Les quiero aclarar que hoy tenemos un consumo, una producción diaria del orden de 100 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Tenemos una necesidad promedio en el año de 130 millones de metros cúbicos, por lo tanto 30 se importan, mitad o un poquito menos de la mitad de Bolivia y otro en la forma de gas natural licuado. El año pasado importamos 85 cargamentos de gas natural. En el año 2008 y 2009 hicimos sendas unidades que iban a ser temporarias para regasificar el gas licuado que traíamos de otros mercados del mundo, y esas facilidades que son temporarias pasaron a ser estructurales, permanentes, a un costo que es infinitamente más alto que haberlo tenido en forma fija en tierra. En el caso de petróleo no ocurrió lo mismo. Si ven, la línea verde se mantiene y tenemos 12 años de producción aproximadamente en reservas, pero lo que ha cambiado es la calidad del recurso. Tenemos antes teníamos reservas 60% de un petróleo liviano de buena característica para nuestras refinerías y un 40% de petróleo pesado, y hoy tenemos 30% de petróleo liviano y 70% de petróleo pesado. Es decir, hoy no estamos cargando a las refinerías de la Argentina en forma óptima y por lo tanto estamos obligados a importar naftas y gasoil para poder satisfacer esa demanda y tener que exportar hoy a precios malos el combustible o el crudo pesado que sobra en la Argentina. Ahora, consecuencia de todo eso, de un consumo que por ese enamoramiento de políticas, y a mí me gusta decir que durante la última década hemos disfrutado de un populismo energético o que hemos tenido una convertibilidad energética similar a la monetaria que tuvimos en los 90, la tuvimos en la mayoría de los energéticos. Consecuencia de eso, ahí está la relación entre importación y exportación en el sector energético, el balance comercial que tuvimos en el sector. Y la línea negra significa el impacto que tiene en el déficit de la balanza comercial, donde hemos llegado a tener hasta el año pasado 6.500 millones de dólares de déficit. Este año vamos a estar probablemente un poco mejor, consecuencia de la caída de los precios internacionales. Lo que el año pasado se negoció a término de contratos de LNG, hoy se están pagando 14, 15 dólares el millón de BTU, y cargamentos que hoy se están vendiendo spot se están ya percibiendo
a 8 o 9 dólares el millón de BTU. O sea, estamos disfrutando un poco esa caída de los precios en el mercado internacional, pero aún así el impacto que va a tener en el déficit comercial va a rondar entre los 4.500, 5.500 millones de dólares, lo cual los economistas saben mejor cuál es el nivel de reservas líquidas que puede tener hoy el Banco Central, pero si tendremos para 3 años y medio, 4, de poder hacer frente a este déficit comercial en el sector energético. Esta es una realidad. Ahora, esa realidad se enmarca también con otra realidad que en realidad es una oportunidad. Argentina tiene 19 cuencas sedimentarias productivas de petróleo crudo y gas conocidas, de las cuales solamente se han explorado 5, que son las que están en un color violeta más oscuro. Las otras que están más pálido, incluyendo todo lo que es la plataforma continental, están prácticamente inexploradas. No lo hicimos ni aún cuando los precios estaban altos. No tenemos planes de incentivo para la inversión de riesgo que significa ir a explorar cuencas que hoy obviamente son más costosas que las que ya conocemos. Por lo tanto, tenemos una oportunidad. No es simplemente el no convencional, también en el convencional tenemos una oportunidad. Y hablando del no convencional, acá hay un mapa del mundo, que es un estudio que pidió el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es muy conocido y que es el que generó el boom de alguna manera en el mundo de la explotación no convencional para todavía recuperar el petróleo crudo que queda entrampado en la roca formadora. Argentina está, en cuanto al estudio, está clasificada en la tercera posición respecto de lo que son las reservas de gas, después de Estados Unidos y de China, y está en la cuarta posición en lo que tiene que ver en las reservas de petróleo. En el caso específico de las reservas de gas, no todo es recuperable, pero lo estimado, perdón, usé mal el término, estoy hablando de recursos gasíferos, no reservas. Para que sean reservas tienen que ser comercialmente explotables. Son recursos por el orden de 800 TCF. Hoy nos llegamos a tener 25, 27. Y en petróleo crudo por el orden de 27.000 millones de barriles de petróleo, los cuales permitirían de explotarlas adecuadamente y la explotación convencional, especialmente costa afuera, poder lograr, tal vez en el mismo tiempo o mucho menos de lo que logró Brasil, esa recuperación que lo llevó a cuadruplicar el nivel de producción de petróleo crudo. Ahora bien, acá hemos llegado, y acá esto no es una chicana que estoy poniendo acá y no estoy haciendo política. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, aquellos que tanto por omisión como por acción somos responsables de donde estamos hoy, es si al decir de Einstein, cuando define la locura, pretendemos que aplicando las nuevas recetas obtener resultados distintos. El sector energético ya ha dado demostración de que aplicando las mismas recetas, y voy a hacer referencia a lo que ha pasado en las décadas anteriores, ha obtenido resultados que son similares, la de llegar a una situación que provoca el desabastecimiento que tenemos hoy. Entonces, esto es lo que nos tenemos que preguntar. Y cuando nos hacemos esta pregunta tenemos que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales, que cuando hablamos de energía tenemos que hablar de lo que significa la seguridad, que no es soberanía, es seguridad, es tener energía accesible y disponible, y cuando digo accesible también en forma económica para que todos podamos hacer uso de la misma, y también reconocer que el consumo de energía, justamente para eso hice referencia al principio de lo que es la matriz energética que queremos tener hacia futuro, tiene un impacto ambiental. Hoy estar hablando de energía en ningún lugar del mundo sin hablar de lo que significa como cambio climático no es pensable, no es viable. Y hoy el mundo, el 11 de diciembre, va a tener que hacer frente a los distintos países a cuáles son sus metas en cuanto a reducción de contaminación atmosférica, porque caso contrario no vamos a dejarle un mundo adecuado a nuestros hijos y nietos. Ahora, también hay factores que son condicionantes del desarrollo de esos recursos energéticos. Y esto es prácticamente no solamente para el sector de hidrocarburos, convencionales o no convencionales, sino también para las energías renovables, que tienen que ver con la geología, la calidad del recurso, porque si no es de buena calidad va a costar sacarlo y vamos a tener algún impacto aguas abajo. Tiene que ver también con la tecnología disponible, y hoy por hoy el mundo ya tiene tecnología disponible a la cual no tenemos que reinventar, tenemos que simplemente convocarla, atraerla, dándole oportunidades de negocios adecuadas. Justamente para eso es necesario capital, y no solamente financiero, disponible en el mundo, humano. Y el país tiene las competencias. Obviamente hay que saber usarlas adecuadamente y muchas de ellas a veces hasta repatriarlas.
tiene que tener precios, y sé que hoy hay una referencia que alguien dice, bueno, vamos a poder hacer realidad Vaca Muerta con un nivel de precio entre 50 y 60, por más que en la Argentina, que siempre vivimos descolocados del mundo, hoy el precio está en 75 o 76 dólares el barril. La respuesta es, va a depender de cuánto dure este escenario de precios, pero recuerden que el ciclo de la explotación petrolera, tanto en convencional como no convencional, habla de décadas, no de años. Hablamos de 35, 40, 45 años. Por lo tanto, no es un problema simplemente de coyuntura. Obviamente las decisiones se toman hoy, pero se toman en cuenta en función de cuál va a ser el precio prevaleciente en el futuro. Por último, algo que no estamos muy acostumbrados a hacer y a algunos hasta les espanta hablar de planeamiento, ¿no? Hubo el canciller de la Primera República Alemana, después del hitlerismo, dijo, Konrad Adenauer, que para él era tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y creo que tal vez eso es un buen compromiso, porque hoy por hoy sabemos que con uno o con otro no hemos obtenido las soluciones a la situación energética, al menos del país. Por lo tanto, tenemos que empezar a partir de políticas de Estado, plantearnos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, para que, aún dentro de distintas administraciones políticas, persiguiendo ese mismo objetivo, el país pueda tener un desarrollo sustentable en donde la energía sea un factor fundamental para lograrlo. Y por último, y tal vez lo más relevante y que tenemos que aprender de lo que ha ocurrido en la última década, un marco regulatorio. Algunos lo llaman seguridad jurídica, algunos otros lo llaman clima de negocios. El actual ministro de Economía consideró que esas palabras son horribles y que le dan asco. Creo que no. Creo que uno tiene que tener, no digo certeza de lo que va a ocurrir, pero cierta previsibilidad de que las reglas de juego se van a cumplir. Un partido de fútbol no se puede jugar si me cambian la regla del offside a cada momento. Por lo tanto, eso es fundamental que lo tengamos claro y que respetemos las leyes. Estos son simplemente una enumeración de todas las leyes, y no hablo de resoluciones, y hay algunos decretos ahí porque tienen la jerarquía de ley o pretenden tener la jerarquía de ley, leyes que afectan al sector, obviamente empezando por la Constitución y la ley, no la inicial, pero la más relevante del sector petrolero, que es la 17319 del año 67, hasta la última modificación que mencionó Federico recién, que es la 27007 del año pasado, que me permito decir que lo que hizo, más allá de lo que él habló de una transferencia de renta, fue evitar la competencia. Es decir, al mantener el statu quo, lo que hizo esta ley es evitar la competencia, y nuestro país no va a salir adelante si no aumentamos competencia. Y sé que va a ser difícil reformularla, pero tendría que ser una propuesta de consenso de cualquier tipo de administración hacia futuro, poder lograr las condiciones para que haya más competencia, porque el riesgo de que todo se canalice a partir de una única empresa, sea YPF o sea Shell, no estoy haciendo referencia a una compañía, es perjudicial para el país. Todo esto es lo que ha ocurrido, y hoy hay resoluciones, hay decretos y hay leyes que se oponen entre sí, que no son, entre ellos son a veces mutuamente excluyentes, y lo que hay que hacer en el sector es una depuración y tratar de lograr que haya un acuerdo en cuáles son las reglas que mueven cada una de esas variables de juego. Ahora bien, hablando de continuidad y cambio, creo que todos podemos ponernos de acuerdo que en la Argentina ha habido una evolución en el sector energético que ha sido no adecuada a los tiempos que hemos corrido. Ahí está graficado cuál es la demanda energética, que es la línea negra, y la oferta energética, el domestic supply que está ahí graficado en columnas desde el año 53 a la fecha. Las distintas formas de energía, gas natural es el rojo, el verde es el petróleo, esta energía nuclear, que son todos muy chiquitos, como dije antes, predominantemente hidrocarburos fósiles. Si ustedes ven ahí, se van a encontrar que cuando la demanda superó a la oferta, es decir, cuando tuvimos necesidad de importar, eso fue a fines de la década del 50, con el advenimiento del gobierno del doctor Arturo Frondizi, a finales de la década del 60, a finales de la década del 70, hubo de alguna manera algo que motivó a las administraciones de esa época y a la sociedad en general para introducir las medidas, los planes, para poder sobrepasar la situación donde el país estaba en una situación de que, ubicado en el confín del mundo, se le hacía muy antieconómico importar combustible e importar energía. Ahora estamos en una situación muy similar.
Estamos en una situación muy similar en donde a fines del año 2015 vamos a estar importando 12% de la energía primaria que necesitamos, donde no tenemos una política de ahorro de energía adecuada, donde se juegan partidos de fútbol de noche 2 por día. Y esto no solamente es un problema de seguridad, también tiene que ver con el consumo de energía, donde derrochamos energía, donde tenemos 2, 3 splits en nuestras casas y donde los ponemos a 18 en lugar de a 22. O sea, hoy no hay una conducta de ahorro para un país que importa el 12% de la energía primaria que consume. Por lo tanto, acá hay una oportunidad. Ahora, y ya yendo y terminando, pero tal vez justamente para indicar cuál es la metáfora de la Argentina, hemos pasado por esta situación. Hemos pasado por esta situación en donde hemos tenido que hacer frente a importación de energía. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es volver al futuro. Y si alguno pensara en volver al futuro y tuviera que describir la situación actual, podría decir lo que dice ahí, que dice, entre comillas, el principal obstáculo al avance del país es su estrecha dependencia de la importación de combustible. Esta dependencia debilita nuestra capacidad de autodeterminación. Obviamente esta palabra no es de hoy, ¿no? Por eso es un poco vieja, y pone en peligro nuestra soberanía. Y también podríamos concluir, y creo que podríamos acordar, que somos, Marco hizo referencia y también Federico, de la diferencia entre potencial y realidad, somos potencialmente uno de los países más ricos de la Tierra y podríamos tener un pueblo con los más altos niveles de vida del mundo. En cambio, vamos empobreciéndonos paulatinamente. Esto es una descripción de la realidad. Hay un sociólogo ítalo-argentino que nació como Giuseppe Ingegneri, más conocido como José Ingenieros, que escribió un libro hermoso que se llama El hombre mediocre, que es realmente un tratado de la naturaleza humana donde distingue 3 tipos de hombres, en realidad de sus conductas, el inferior, el mediocre y el idealista. Y dice que el mediocre es aquel que es incapaz de usar su imaginación para generar ideales que le puedan proponer un futuro por el cual luchar. Eso es lo que nos falta a nosotros, generar ideales para un futuro por el cual podamos luchar y que podamos concluir algún día y escuchar a algún presidente del color que sea, que tal vez en marzo, después de haber aplicado algún tipo de política económica y en el sector energético, diga, por ejemplo, lo que dice acá. Nuestra fuerza se afirma además en el hecho concreto de haber logrado crear, en solo 85 días de gobierno, el clima de seguridad jurídica y confianza en el país que ha permitido desarrollar un programa de inversiones de tal considerable magnitud. Esto es lo que yo quiero escuchar. Esto creo que somos muchos los que queremos escuchar. Lo triste de la metáfora de nuestro país, que estos 3 párrafos han sido extraídos de un discurso dicho 57 años atrás por el doctor Frondizi en julio de 1958 en el célebre discurso de la batalla del petróleo. Hoy por delante tenemos otra batalla, como muchas otras, la batalla por la energía. Si no la resolvemos, nosotros vamos a seguir siendo un pueblo decadente. Y justamente, y para terminar, estoy bastante bien en tiempo con 1 minuto, para terminar y hablando de decadencia, quiero dejarnos a todos con una reflexión, volviendo a José Ingenieros. José Ingenieros decía que los hombres y los pueblos decadentes viven acordándose de dónde vienen. Los hombres geniales y los pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. Muchas gracias.